Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema 16, que es el transporte a través de la membrana. Como actividad de introducción van a contestar estas dos preguntas en su portafolio de evidencias y si por alguna situación no saben las respuestas, pues esperen a que termine la clase y la traten de contestar. Acuérdense que todo esto es parte de sus evidencias de que están trabajando en plataforma y va a ser parte de su evaluación. Ahora bien, ya habíamos visto en videos anteriores que la membrana plasmática tiene un modelo o le realizaron lo que es un modelo estos dos científicos que tenemos aquí, la fotografía de estos dos científicos. Sus nombres son Singer y Nicholson y desarrollaron un modelo en 1972. Así como Watson y Crick desarrollaron un modelo del ADN, pues de todas las estructuras celulares hay un modelo también. Ahora bien, no vamos a entrar en el modelo de cada uno de los organelos, pero en este caso sí, porque tenemos que ver lo que es el transporte a través de la membrana. Podemos observar en la imagen, entonces, que existen dos capas de carbohidratos, que son los amarillitos, varios tipos de proteínas, que aquí no los pintan de rosa, y bueno, proteínas unidas con lo que son carbohidratos. Y también tenemos lo que son lípidos que tienen una unión o un enlace con fósforo y por eso se le conocen como fosfolípidos. Ahora bien, la parte de afuera es la que se le conoce como hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Filia viene de lo que es amor, entonces quiere decir que acepta lo que es el agua. Hidro es agua, filia es amor. Y aquí la parte del medio es hidrofóbica. Fobia quiere decir rechazo, hidro es agua, el rechazo al agua. Entonces vemos que esta membrana plasmática o modelo de mosaico fluido, que así se le conoce, o de bicapa lipídica, está formada por un 40% de proteínas, un 52% de lípidos y un 8% de glúcidos o carbohidratos. Aquí en la siguiente imagen lo vemos de manera tridimensional, nada más que pues aquí se ve un poquito más padre, ¿no? Aquí vemos lo que son los fosfolípidos, los carbohidratos y diferentes tipos de proteínas. Ahora bien, ¿qué es el transporte celular? El transporte a través de la membrana es el intercambio de sustancias que existen o que se genera entre el interior y el exterior de la célula, utilizando obviamente como frontera lo que es la membrana celular. Existen dos tipos de transporte. Estos son el activo y el pasivo. Vamos a empezar con el pasivo. El pasivo es aquel que no requiere energía, que básicamente va a utilizar lo que es la fuerza de gravedad y lo que es el gradiente de concentración. La fuerza de gravedad, pues es que todo se va hacia abajo, ya lo han visto en física o en alguna vez han llevado física, y el gradiente de concentración quiere decir en qué parte de la célula hay más concentrado, o sea, hay más sustancia, ¿no? Entonces, si es la parte externa, el gradiente de concentración externo es mayor, y si es interna, el gradiente de concentración es menor. Ahora bien, este tipo de transporte pasivo se divide en tres, o podemos ubicar tres tipos diferentes. El primero es la ósmosis, que básicamente es utilizado con lo que es los líquidos o el agua, básicamente. Y aquí es donde se utiliza a favor el gradiente de concentración. Entonces, si la célula está muy inflada, es muy probable que haya una salida de líquido hacia el exterior, o si está muy deshidratada, es muy probable que se requiera lo que es líquido. El siguiente es la difusión facilitada. Aquí la membrana celular va a utilizar lo que es una proteína en forma de carrier, o sea, en forma de puente. Ahorita vamos a ver una imagen para que lo entiendan un poco mejor. Y la difusión simple es el paso de las sustancias pequeñas que no necesitan ni gradiente de concentración ni un carrier para simplemente pasar. Esta es muy común en los gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Ahora bien, aquí vemos una imagen
en donde nos los explica un poco mejor. Vean, este es difusión simple. La biomolécula, o la molécula más bien de dióxido de carbono, es tan pequeña que puede cruzar lo que es la membrana celular sin ningún problema. La difusión facilitada es la que utiliza una proteína como puente o como carrier para poder cruzar o para poder pasar a través de la membrana. Y otro tipo, esto nos los dividen en dos, se utiliza igual lo que es un carrier o una proteína, pero esta proteína se divide a mitad o son dos diferentes, pero estas son utilizadas como canales para poder cruzar hacia el otro lado. Entonces imagínenselo como una frontera, ¿no? Una frontera ahí con los americanos, con los gringos, quién sí puede pasar con ellos, quién no puede pasar, ¿no? Entonces si te requieren, te van a dejar pasar, si no te requieren, pues no. Ok, muy bien. Ahora vamos a analizar lo que es el transporte activo. El transporte activo es un mecanismo que permite a la célula transportar sustancias un poco mayores, más grandes. Y como están más grandes, necesitan energía para poder cruzar. Simplemente por concentración o por el tamaño, les sería imposible cruzar. Aquí vemos una imagen en donde vemos que hay esta molécula que se le llama ATP, o sea, adenosín trifosfato. Esta molécula llamada ATP es la moneda energética. Esta se realiza en un proceso que se llama respiración celular, ¿sí? Y esta es la que utilizamos para poder realizar cualquiera de los procesos biológicos que realizamos todos los seres vivos. Ahora bien, ¿cómo funciona esta molécula? Bueno, esta molécula se rompe y en ese rompimiento hay una liberación de energía. Entonces, si vemos aquí, era adenosín trifosfato y aquí ya se convirtió en adenosín difosfato, o sea, hubo una liberación de un fosfato. Entonces, ahorita voy a explicar los tipos de transporte activo que existen. El primero es la pinocitosis. La pinocitosis consiste en la ingestión. ¿Qué quiere decir ingestión? Ingerir, cuando te dicen ingeriste tus alimentos, ingeriste tu medicina, bueno, básicamente es tragar, ¿no? Entonces, consiste en tragarse o ingerir los líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas. La membrana va a generar pequeñas vesículas para poderse tragar, así como si fuera un Pac-Man, lo que son las sustancias del área externa. El siguiente es la fagocitosis, que consiste en la ingestión de grandes partículas que se engloban en grandes vesículas. La diferencia entre el primero y el segundo es el tamaño. La pinocitosis son un montón de sustancias pequeñas que la célula traga, que vuelve una vesícula para poder tragar. Y en el caso de la fagocitosis son sustancias más pequeñas. Ahorita vamos a ver una imagen para que lo entiendan un poco mejor. Y el tercero es la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Bueno, es la forma en la que la célula puede sacar lo que no necesita, ¿no? Entonces ahorita igual vamos a ver un ejemplo. Ok, aquí en esta imagen me gustó, aunque está en inglés, no importa. Vemos el ejemplo de la fagocitosis. Esta parte de aquí es la parte externa de la célula, que vemos un montón de sustancias ahí flotando. Esta de aquí es lo que es la membrana. Esta membrana se invagina, o sea, hace una especie de bolsa a una partícula grandecita. Si comparas esta con estas otras, pues es más grande. Y una vez que la envuelve, se vuelve una vacuola. Aquí lo decimos food vacuola, que es una vacuola de comida, y es transportada hacia adentro de la célula. Puede ser comida, puede ser otra partícula cualquiera, ¿no? Otro es la pinocitosis. Aquí hay un montón de partículas pequeñas, ¿sí?,
estas también se vuelve lo que es una invaginación, o sea, se vuelve una vacuola, y también se ingresa lo que son las pequeñas sustancias adentro de lo que es la célula. Muy bien. Ahora, la exocitosis. Exo quiere decir hacia afuera. Entonces, si estamos hablando de fagocitosis, pinocitosis, tiene que ver con la entrada y con la salida de sustancias, ¿no? Entonces, la exocitosis es hacia afuera y básicamente es el movimiento de sustancias del interior al exterior de la célula. Entonces, vemos aquí como las sustancias se encuentran dentro de vacuolas. No sé si ustedes se acuerdan en el video de organelos que vimos lo que son las vacuolas. Las vacuolas básicamente son bolsas de almacenaje que pueden ser de agua o de algunos nutrientes. Entonces, estas vacuolas se van a adherir a lo que es la membrana y van a sacar todas las sustancias que la célula ya no requiere. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo del transporte pasivo y el transporte activo. Vemos que en el transporte pasivo, el movimiento de las sustancias por la membrana que va hacia un gradiente de concentración y que no requiere energía, no gasta ATP. Y los tipos de transporte que tienen es la difusión simple, la facilitada y la ósmosis. Y también las sustancias pueden pasar a través de un carrier o de una proteína. En el caso del transporte activo, vemos que las sustancias no utilizan un gradiente de concentración, requieren de un gasto energético que en este caso sería adenosintrifosfato, ATP. Y los tipos de transporte activo que estudiamos fueron la endocitosis, que es hacia adentro, donde existe la pinocitosis y la fagocitosis, y la exocitosis, que es hacia afuera, ¿no? Entonces, también aquí podemos ver que utilizan lo que es una proteína, pero con gasto energético. Ahora bien, ya para concluir, como actividad de cierre, van a esquematizar en su portafolio de evidencias los tipos de transporte que vimos en esta clase. Si por alguna situación perdiste un poco de información, puedes regresar o te puedes ayudar con el manual que ya deben de tener todos, o con algo de información que pueden ustedes conseguir en el internet o bibliografía. Nos vemos, chicos, cuídense.